Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como siempre, todos los jueves aquí en nuestro canal FM Mantra, tratando de descubrir, de develar aquellos misterios que están asociados a una realidad que cada vez nos interpela más, la realidad de los ovnis. Y bueno, a lo largo de los programas, Fernando, hemos estado recordando casos emblemáticos de todo el mundo acerca de la ufología mundial, los encuentros Sí. cercanos de los distintos tipos, y siempre hacemos también recordatorio acerca del paleocontacto, que es el área que nosotros investigamos y donde nos especializamos, es decir, el contacto extraterrestre en la antigüedad, en la prehistoria. Pero hoy queríamos compartir con ustedes un caso que nos toca más de cerca a nuestra ciudad de Capilla del Monte y a nosotros en lo personal, porque vamos a estar compartiendo con ustedes la experiencia de una gran amiga nuestra, de la familia, que conocemos hace muchos años y que ha tenido una experiencia extraordinaria en la década de los 80 aquí en Capilla del Monte. Podemos hablar que Capilla del Monte es zona de contactos o zona caliente desde la ufología. Zona caliente le dicen los ufólogos al avistamiento de esta fenomenología que cada vez se registra más a través de cámaras, de videos, de observaciones. Y zona de contacto aquellos que tienen esta posibilidad de un tercer o cuarto tipo de contacto, de acuerdo a la escala de Hynek. Y Capilla del Monte y su entorno, estamos hablando de la zona de Quebrada de Luna, justamente nos propone esto. Podemos decir que históricamente hay un hito, un inicio de la historia ufológica de Capilla del Monte alrededor de los mediados de los 80, 85, 86, donde un doctor, o aparentemente doctor, quiropráctico, Ángel Cristo Acoglanis, empezó a venir a transitar todo lo que era la zona de Quebrada de Luna, donde obviamente no hay la disponibilidad y el acceso que hay ahora, no había luz eléctrica, pero él, tendido de luz eléctrica, pero él lo que propuso fue tratar de entrar en contacto con otras entidades, con realidades diferentes, donde él a través del canto de un idioma, el Irdin, podía tener un contacto telepático y visual con ciertas inteligencias, podemos decir, que estaban en torno a él y al grupo que accedía con él. Bueno, allí comienza la historia del contactismo en Capilla del Monte, a través del canal de YouTube y otros canales de difusión. Hay infinidad de historias, pero la que vamos a contar hoy nos llega muy de cerca a la familia porque hemos experimentado los efectos que produjo ese contacto del tercer tipo. Claro, y como bien decís, Fernando, bueno, si mal no recuerdo, todo el evento de Ángel Cristo Acoglanis, con los grupos que él traía de diferentes lugares, de Buenos Aires y de otros sitios, que venían con él a meditar y establecer este contacto con los hermanos mayores, con los seres de las estrellas, ocurre hacia el 85, 86, ¿no? Aproximadamente, sí. Pero yo quiero contar hoy un caso y compartir, ¿no es cierto? Queremos compartir con ustedes un caso de 1983, es decir, unos años antes de que se hiciera popular la figura de Acoglanis en la zona, como les decimos, porque bueno, él además de establecer este contacto con la Hermandad Blanca, con la ciudad intraterrena de Erx, este encuentro de remanentes cósmicos siderales, como él lo llamaba, él también hacía prácticas de sanación, ¿no? Se presentaba como un médico que practicaba sobre todo la quiropraxia, ¿no es cierto? Un Donde dato a tener en cuenta, ¿no? Este dato de la exactamente, quiropraxia. acomodando los huesos, ¿no es cierto?, de las personas que tenían alguna afección, ¿no es cierto?, algunos dolores óseos o diferentes patologías, salían de su consultorio renovadas, contentas, alegres y agradecidas porque decían que el doctor tenía las manos bendecidas, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Un don especial en lo que era la curación de las personas. Nosotros hemos conocido aquí en Capilla del Monte varias personas que han tenido oportunidad
de conocer directamente a Ángel Cristo Acoglanis, como fue el fotógrafo personal, ¿no es cierto?, de Roberto él, Villamil. Roberto Que Villamil. también, permitime Claudia, también él experimentó en su propio hijo el efecto curativo de las maniobras que realizaba Ángel Cristo Coglanis, y ahí se entabló una amistad, bueno, que duró todo lo que vivió Ángel Cristo, que después, bueno, por un tema policial dejó de existir en este plano, pero Roberto Villamil nos contó, nos puso en contexto de todo lo que proponía Ángel Cristo Coglanis, que después tuvo un difusor que fue Triguerinho con sus libros Erx y toda la saga, ¿no? Claro, claro. O sea, acá se unen dos aspectos, ¿no? Y por eso queremos hacer esta introducción para poner en contexto la experiencia de nuestra amiga. Por un lado, Ángel Cristo Coglanis con todo este perfil médico donde él curaba milagrosamente, entre comillas, casos que por ahí ya estaban perdidos para la medicina tradicional y él los iba sacando adelante. Y esto aunado a toda su experiencia, digamos, cósmica o trascendental con estos seres. Él decía, bueno, sus dichos era que había sido formado inclusive en el Tíbet, en estas ciencias, ¿no es cierto? Y en la posibilidad de el contacto con estos seres. Y tenía este perfil místico, podríamos decir, una medicina holística integral, pero muy ligada a la espiritualidad. Claro. Y los grupos que él traía eran muy variados, no solamente personas que podríamos considerar más espirituales o religiosas, sino inclusive personas que por ahí habían tenido una formación universitaria, académica, y que realmente quedaban deslumbrados frente a esta figura, ¿no es cierto?, y esta personalidad de Ángel Cristo Acoglanis. Pero para muchos de los residentes de Capilla del Monte, Acoglanis no era tan conocido. Es decir, él traía sus grupos, su gente, se instalaba en general en el Hotel Roma, que está en el centro de nuestra ciudad, y de allí se dirigía a la zona más montañosa, A que en Quebrada de general, Luna. claro, no iba al Uritorco, porque algunos piensan que era el Uritorco el lugar, y no, él iba a la zona de los Terrones, de Quebrada de Luna, ese era el lugar de preferencia donde hacía estos contactos. Pero el resto de la población de Capilla tenía por ahí algún que otro conocimiento de este personaje, pero no la trascendencia que va a tomar después de los años, ¿no es cierto?, por todos sus discípulos y bueno, a raíz de el atentado contra su persona que termina siendo asesinado, ¿no es cierto? Esto es parte de otro capítulo que podemos abordar Dentro de la historia de dentro de la Acoglanis. historia de Acoglanis, pero quiero decir, los primeros años con las incursiones a Capilla no era tan conocido. Y esta señora de la cual vamos a hablar hoy no tenía referencia de Acoglanis, no sabía de su Claro, no, existencia, no tenía contacto. absolutamente no, estaba en su mundo familiar, ama de casa, empezando a estudiar un instructorado de yoga, ¿sí? Siempre ha sido una persona muy espiritual, ¿no? Muy reflexiva, muy dada al servicio también dentro de la comunidad, dentro del barrio, muy querida, pero abocada en aquellos años a su familia, básicamente a la crianza de sus hijos y a la atención de su esposo, ¿no es cierto?, en su casa. Entonces dedicaba horas del día a lo que era el estudio, ¿no es cierto? Iba ya de alguna manera, Fernando, interesándose por temas metafísicos. Sí, ¿eh? eso es cierto. Lo que pasa es que ella fue alumna de Indra Devi y bueno, los que tuvieron la posibilidad de formarse con esta profesora de yoga, ella no era que enseñara solamente la técnica, sino toda la parte filosófica del yoga, ¿no? Y entonces por allí también despertó la inquietud de esta señora de poder incursionar en temas metafísicos, ¿no? Que hacen a todos los, digamos, a todo el contexto de la ufología, porque también ahí se mezcla lo metafísico con lo paranormal y lo ufológico. Bueno, lo cierto es que una tardecita, ¿no es cierto?, de verano, estaba regando el jardín. Tiene un hermoso jardín donde, bueno, tenía variedad de plantas, también una pequeña huerta, y siempre a la hora del atardecer se encargaba de regarlo, ¿no es cierto?, cuando bajaba el sol, y en esas tareas se encontraba, no estaba meditando ni estaba rezando, simplemente regando el jardín,
Cuando levanta la vista y ve en el cielo, estaba anocheciendo, las primeras estrellas, y una estrella muy especial, una estrella que se empieza a mover. Bueno, al principio piensa que es solamente su imaginación o que habría visto mal. Esa estrella se mueve y empieza a acercarse, a descender hacia el jardín. Esto la inquieta un poco, no termina de entender lo que O está sea, hacia pasando ella, hacia su hacia persona. ella. Es decir, imagínense ustedes, hoy lo podríamos comparar con un dron, bueno, pero estamos hablando de 1983, ¿no? Ese dron, esa luz empieza a ser cada vez más grande, más grande, más grande y se instala sobre su cabeza como a 1 o 2 metros por encima de su cabeza. Es decir, obviamente no estamos hablando de una estrella, ¿no? Lo que ella le pareció que era un punto luminoso en el cielo, de repente, minutos después, estaba en el jardín sobre su cabeza. En ese momento ella va a tener físicamente una reacción que la va a recordar hasta el día de hoy, queda paralizada, absolutamente paralizada, solo podía mover los ojos y poder ver hacia arriba, que esa luz la estaba iluminando, una luz en forma cónica, ¿no es cierto?, que rodeaba todo Era su como cuerpo. unas de luz, ¿no? Claro, como si estuviera siendo iluminada por una Reflector, potente linterna o reflector, claro. ¿no es cierto?, en todo su cuerpo y alrededor, ¿no es cierto? Ella tira la manguera con la que estaba regando, eso sí lo recuerda, y se ve que intenta en ese momento hacer algún movimiento, tal vez esconderse, correr, llamar a algún miembro de la familia, pero no puede hacer nada. Se queda en esa posición, parada allí, y lo único que ella recuerda en ese momento es que la invade un gran temor. Eh, Dice ella que empieza de alguna manera a tranquilizarse mentalmente pensando que era un hecho divino. Ella lo relaciona con algo extraordinario, Espiritual. con algo espiritual, pero no algo malo, pero sí que le causaba cierto temor. Esta luz, hoy podríamos decir que la va escaneando porque va subiendo y bajando, ¿no es cierto?, la intensidad sobre todo su cuerpo, como recorriendo desde la cabeza hasta los pies. O podríamos hacer una interpretación un poquito más holística, una alineación de los chakras, Claro. recorriendo desde la coronilla O ver el hasta. estado energético en el que se encontraba también. Tal vez podríamos estar hablando de eso. Un detalle interesante, Fernando, es que la luz, cuando empieza a hacer esta prospección sobre So- la experimentadora, sobre esta señora, se abre, dice ella, en forma de flor. Es decir, que de esa esfera luminosa que desciende al jardín de la casa, se abre como una especie de flor. Ella lo compara con una flor y de allí es donde emana e irradia esa luz. Ella lo único que puede hacer mentalmente es agradecer. En ese momento puede, si mal no recuerdo, mover sus manos en posición de oración, y dar así gracias. Es lo único que ella puede hacer mentalmente, ¿no? Porque siente como que es una especie de bendición claro, la que está claro. teniendo. Un hecho trascendental, totalmente paranormal, que es muy frecuente. Después vamos a volver sobre este tópico en Capilla del Monte, pero obviamente le impactó porque la sacó de su contexto natural, de su rutina diaria. Así es. Bueno, esto ocurre durante un fin de semana y ella siente un llamado interno de que tiene que regresar y que va a ser citada al mismo lugar en el jardín días después. Y ella acepta, todo esto telepáticamente, acepta volver porque esa luz va a regresar por ella. Termina el evento, la luz desaparece, ella vuelve en sí, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente ingresa a la casa y no cuenta nada de lo que aconteció. Eh, por momentos piensa, lo habré imaginado, fue un sueño. Bueno, cuestión de que continúa su vida normal, entre comillas, hasta que con el correr de los días se olvida del suceso. Días después, 4 o 5 días después, está cenando junto a su familia y siente literal una voz en su cabeza que le dice, ¿no vas a venir? En ese momento ella recuerda la cita que tenía pautada con esa luz e inmediatamente se levanta de la mesa, deja a la familia allí cenando y sin decir palabra ni ninguna explicación al grupo, se dirige nuevamente al jardín. Cuando llega al jardín, nuevamente está esa luz
que desciende en forma de flor y ahora ella ya va a tener la confirmación de que esta luz le está entregando o otorgando una capacidad, un don o una especie eh, de mandato, podríamos decir, que ella va a tener que cumplir, ¿no? Y entonces inmediatamente cuando escucha esta voz, deja la cena familiar y se dirige al jardín. Allí nuevamente está la luz. Ella recuerda que tenía una cita, que se había comprometido con esa luz. Y a partir de ese momento, ella dice que este segundo encuentro es diferente, ya no siente ningún temor y se le va a indicar, de alguna manera, ella lo va a sentir, que va a tener que entrar en una etapa de formación para luego entrar en servicio, también con un proceso que tiene que ver con sanación de personas, ¿no? Porque ella siente en sus manos, sobre todo, que esa luz va a estar trabajando con una energía muy especial, ¿no es cierto? Y ella siente siempre, en todo momento, mucho agradecimiento, mucha emoción, dice ella, pero también agradecimiento. Después que pasa este segundo encuentro con la luz, días posteriores, va a recibir la visita de dos señoras a su casa que vienen, dice ella, en un taxi, nunca las había visto y nunca las volverá a ver. Se bajan del taxi, preguntan por ella y cuando las recibe dice que una era muy alta y rubia, la otra más pequeña, más bajita, y que le toman las manos y le dicen, recuerda el compromiso que tienes, hay que trabajar para entrar en servicio. Le dan las manos, le toman las manos a nuestra amiga y luego, en un gesto cariñoso, se retiran, ¿no? En el automóvil en el que habían llegado. ¿Cómo sabían estas señoras, estas personas, todo el evento que había tenido nuestra amiga? Porque ella no lo contó ni siquiera a su familia, era una cosa que tenía en reserva. Este, bueno, realmente cosas extrañas que Extraordinario. ocurren Y a- en capilla, Tal ¿no? cual. Y a partir de allí empezó a desarrollar su tarea, que justamente es la quiropraxia. Es decir, sin tener los conocimientos técnicos de un quiropráctico, él ya con intuición y con ese conocimiento legado por esos sucesos y por estas personas que la visitaron, comenzó a hacer su acción, su labor, ha atendido a actores muy importantes, a mucha gente de la comunidad de Capilla del Monte, e inclusive casos de urgencia de turistas que tienen un problema en lo que es sus huesos, sobre todo el nervio ciático. Y nosotros mismos hemos experimentado ese proceso de sanación que ella propone, cómo acomoda con total certeza, convicción de lo que hace, sin tener temor a producir algún daño, ¿no? Y eso es muy interesante porque, bueno, a uno también le transmite esa confianza y ese don de gente tan particular de esta persona. Claro, ella dice que puede hacer muchas sesiones por día y no se cansa, que siente en el momento en que está atendiendo a su consultante como una energía, ¿no es cierto?, en todo su cuerpo, pero especialmente en las manos, con las cuales trabaja para acomodar, ¿no es cierto?, los huesos que en general van por estas afecciones, sus consultantes, y que siente como que fueran las manos de otro ser las que trabajan allí utilizando también su cuerpo y su energía, ¿no? Lo hace con total alegría, lo ve como un servicio, ¿no es cierto? Y si bien ha hecho de esto también parte de su vida, de su trabajo, ¿no es cierto? También está siempre dispuesta a atender a aquellos que realmente necesitan consulta y que por ahí no tienen todos los recursos para poder pagar una consulta de estas características. Bueno, nosotros damos fe de la pericia, ¿no es cierto?, que tiene a la hora de trabajar, porque en diferentes momentos de nuestra vida aquí en Capilla que hemos consultado con ella realmente ha sido extraordinario, ¿no? Uno entra de una manera al Sí, consultorio y y sale sale de de otra. otra. Quería complementar este informe que estamos entregando el día de hoy con dos aspectos a tener en cuenta que se suceden en Capilla del Monte. Uno de ellos es los fenómenos paranormales en cuanto a la observación del fenómeno ovni, en el sentido de repente uno estar observando el cielo y lo que presupone que es una estrella está fija en el firmamento, de repente empieza a moverse o al paso de un ovni, que sí lo hemos visto,
esta supuesta estrella empieza a titilar y a intercambiar información en forma de código, de prender y apagar las luces con ese otro ovni que viene avanzando. Así que eso es por un lado, ¿no? Que se da en Capilla del Monte. Y también por otro lado, el tema de las luces que vienen a monitorear gente. He tenido la posibilidad de poder entrevistar a algunos testigos que han experimentado el hecho de que esferas pequeñas de color azul han ingresado a su dormitorio y han escaneado todo el ambiente y a las mismas personas, sobre todo en Quebrada de Luna, como otras casos a tener en cuenta, del cual vamos a también hacer otro informe, de percibir a lo lejos sobre la falda del Uritorco una luz y tratar de tener un intercambio por un código de luces con esa supuesta luz que está fija y de repente acercarse y tener encima de uno un ovni en forma de disco, ¿no? Bueno, todos estos eventos suceden aquí en Capilla del Monte. A lo mejor no tienen tanta trascendencia desde lo periodístico, porque para nosotros o para los que viven en la zona es muy común y a lo mejor surge, digamos, a la difusión a nivel nacional cuando viene algún medio extranjero o algún periodista, algún medio, digamos, nacional aquí a la zona, ¿no? Y por qué no también extranjero. Lo cierto es que se convive con el evento, la mayoría de los contactos son positivos, tenemos algunos informes negativos, pero evidentemente lo que se propone desde estas inteligencias es ayudar a la humanidad en su proceso de existencia, ¿no? Así es. Bueno, yo tengo muchos interrogantes, ¿no es cierto?, acerca de estas experiencias, ¿no?, tan extraordinarias, Fernando, que vamos escuchando también en nuestro café ufológico Encuentros Cercanos, que realizamos una vez por mes, gente que se acerca con diferentes vivencias acerca de luces, inteligentes y de seres. ¿Con qué se habrá encontrado nuestra amiga? ¿Qué habrá sido esa luz que descendió a su jardín? Y más allá de eso, las dos personas, las dos mujeres que se acercaron a su casa y que sabían perfectamente todo lo que había acontecido y le recordaban acerca de su servicio, el servicio que tenía que dar con respecto a la sanación en Capilla del Monte, ¿no? ¿Quiénes habrán sido esas Claro. personas? Bueno, no nos ¿Cuántos? reservamos el nombre Sí, sí, de sí. nuestra amiga, nos pidió no darlo al aire, pero si alguno está interesado por ahí en algún dato específico cuando lleguen a Capilla del Monte y quieran conocerla y hacerse atender por ella, por supuesto, estamos también a las órdenes. Hemos dejado muchos interrogantes para que ustedes traten de encontrar respuestas de diferentes caminos. Nadie tiene la verdad absoluta. Esta es una propuesta que estamos haciendo junto con Claudia para poder, digamos, transitar este camino que es fascinante, que nos encanta, que es lleno de misterios, de preguntas y de interrogantes, siempre en busca del origen de nuestra humanidad. Así que queridos amigos, los despedimos hasta el próximo jueves aquí, como siempre, en FM Mantra. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.